Estimados amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, buenos días o buenas noches, dependiendo dónde estemos. Hoy es día 27 de julio. Son exactamente las 6:31 aquí en España, las 7:31 en Israel. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues sabe usted que anoche tuvimos un programa interesante, bajo nuestro punto de vista, en el cual estábamos hablando de unas acciones que había tomado tanto Israel como Estados Unidos e Israel, que hacen referencia a algo muy importante. Hay una nueva acción en marcha de Israel para intervenir en Gaza. Hay muchas nuevas acciones diarias y cotidianas, pero hay una en particular que es de vital importancia, de la cual vamos a hablar en este momento. Permítame hacer una referencia a las últimas informaciones que tenemos. Permítame que la haga poniéndoles algunos de los titulares. Yo no sé si decir más llamativos, porque llamativos la verdad es que es todo, pero a lo menos algunos que nos van a hacer pensar. Mire, le voy a poner dos imágenes, tres si puedo hacerlo en un momento. Permítame un instante que estoy poniéndome en pantalla. Ahí está. Le paso la pantalla. Mira, el titular que tenemos en The Times of Israel en este momento, cuando, insisto, son las 6:33, es que camiones de ayuda se trasladan de Egipto a Gaza. Esto es una nueva disposición, una nueva acción. Bueno, vamos a verlo. Después de que Israel prometiera lo que se ha dado en llamar pausas humanitarias. ¿Qué son las pausas humanitarias? Bueno, pues son esos tiempos, voy a decir así, de entrecomillado, de tranquilidad, entrecomillado, en las cuales se está disponiendo o se está enviando esta ayuda, como le digo, no es tanto al territorio de Gaza en sí mismo, sino a lugares específicos donde hay gazatíes que pueden recibir la ayuda sin la intervención de Hamás. Este dato es importante tenerlo en cuenta, este dato es tenerlo en consideración, porque es como alguien estaba diciendo, ¿será que ha hecho un paradigma, un cambio de acciones Israel? Sí, claro que la está haciendo, evidentemente que sí, pero este paradigma le pone muy nervioso a Hamás, tan nervioso le pone a Hamás que ya llevamos como 2 o 3 días hablando de, bueno, sabe usted que esa es nuestra frase que parece que fuera una palabra nuestra, en el sentido estricto de la palabra. Es pánico, ¿no? Bueno, Hamás está en pánico absoluto. Pero oiga, si está recibiendo ayuda, no está recibiendo ayuda humanitaria jamás. Jamás la va a recibir. Entendémonos. Lo que está haciendo tanto Israel como Estados Unidos, y con la ayuda de países árabes y, bueno, muchas más acciones internacionales, es poner la ayuda en el punto donde se puede recibir, que no esté en las manos de Hamás. Porque aquí el problema, como siempre, y es así evidentemente, es Hamás, que ha captado toda la ayuda y la tiene almacenada. Sí. Mire, hay toneladas de ayuda humanitaria que tiene Hamás en sus almacenes. Toneladas. No hablo de 4 cajas de galletas, 2 latas de sardinas y un refresco. Toneladas de ayuda, incluso pudriéndose en Gaza. ¿Gestionadas por quién? Por Hamás. ¿En qué lugares? También, digo también, no digo exclusivamente, también en lugares de la ONU. Almacenes de la ONU. ¿Que quién controla los almacenes de la ONU? ¿La ONU? No nos engañemos, la ONU no controla nada en Gaza. Es Hamás usando los medios de la ONU. ¿Quién les ha puesto a disposición de Hamás los medios de la ONU? La ONU. Esto es un círculo vicioso. Un círculo vicioso de terror y de maldad, que la ONU sigue inflando y que sigue oponiéndose a la forma de ayuda que ha establecido, insisto, tanto Estados Unidos, voy a poner imágenes mientras estoy hablando, que creo que son
interesantes de ver. A ver si lo tengo aquí en pantalla. Algunas sí las vamos a ir viendo. Las formas que ha establecido Estados Unidos e Israel. Léase Israel, Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando es que Israel y Estados Unidos se han puesto a pensar, pero de una manera que evidentemente se nos escapa de las manos, ¿verdad? Nosotros podemos pensar en muchas cosas, acciones, y consideramos in situ lo que pasa en el momento, pero claro, en este gran plano, o en este gran tablero de ajedrez, lo vamos a decir así, no sé si es apropiado siquiera, mundial, hay que saber cómo mover las fichas. Y si alguien sabe cómo mover las fichas, desde luego es Israel, tanto como Estados Unidos. Que mire que se le está criticando y criticando a los dos. Digo, tanto a Israel como a Estados Unidos. De todas las maneras posibles. Pero aquí hay un cambio. Sí hay un cambio. Hay un cambio realmente. Porque ahora de repente, entre comillas de repente, la ayuda con la oposición de la ONU, y con el pánico de Hamás, dos cosas que se juntan muy importantes, la oposición de Hamás también y de la ONU, y también voy a decir que también el pánico de Hamás y de la ONU, porque está claro, esto no es un análisis siquiera, no es una descripción que se escape a la realidad y que nadie sepa y que resulta que hemos descubierto nosotros, ni mucho menos. Esto es de dominio público. La ONU y Hamás y la ONU están en la misma línea de pensamiento. La misma. Por tanto, el pánico es mutuo. Porque ahora Israel dice, que queréis manejar la ayuda humanitaria vosotros, los de la ONU. Bueno, pues os la vamos a poner en los sitios donde la podéis distribuir mejor. Pero no en las manos de Hamás. Claro, ahora si Israel pone, y otros países que están diciendo que van a lanzar ayuda aérea, esa es la palabra clave, ayuda aérea, la van a poner en ciertos lugares, evidentemente. Bueno, no es que van a descargarla ahí en un punto, van a lanzarla a través de, como hemos visto en otras ocasiones, a través de paracaídas, con cajas enormes, ¿no?, que tienen material humanitario. Se lanza a ciertas zonas que se sabe dónde va a caer, muy aproximadamente, y ahí puede ir a recogerlo, pues todo el mundo, vamos a decirlo de esta manera. Cuando es todo el mundo, pues todas las gentes de Gaza. Ya no es que le llegue a las manos de Hamás directamente y que ellos la puedan controlar y la puedan manejar y la puedan llevar de un sitio a otro, la puedan almacenar, y están manejando desde luego lo que están haciendo con la ayuda humanitaria. Bueno, pues esto se ha acabado. Bueno, se ha acabado, a ver si me explico. Empieza a cambiarse. Permítame pasar realmente, vamos a ver cómo es, voy a poner en pantalla otra vez, voy a hacer un cambio, un segundito por favor, lo cambio aquí ahora mismo. Recuerden que tenemos estos cambios, yo le damos así estos cambios, porque estamos en obras, que no se vea en pantalla, en la parte, a mis espaldas, en la imagen de siempre, lo que tenemos habitualmente en nuestro set diario. Pero le estamos transformando. Estamos en obras. Entonces lo que tenemos es una imagen del lugar. Si esa imagen desaparece, se vería otra cosa. Se vería el trabajo que estamos haciendo de remodelación del set. Que, por cierto, esperamos tenerlo semi-terminado, por lo menos semi-terminado, con algunos toques, siempre faltan unos toquecillos, para mañana. Mañana hay un programa especial también, porque tenemos y se lo anuncio ya de entrada, a Joseph Garmon, el rabino Joseph Garmon. Lo tenemos mañana por la noche. Ya le pondré el anuncio hoy, a lo largo del día, y vamos a estrenarlo con él. Vamos a estrenarlo con la primera persona que tenemos de entrevistados en este nuevo set, que ya le digo que estamos implementando y que va a llevar más tiempo, pero ya lo básico, lo que se ve, dijéramos, hay muchas cosas más que estamos haciendo que ya están aquí al frente,
también es parte técnica y diferente. Ya la enseñaremos en su momento. Bueno, por eso, si ve usted alguna imagen que se mueve un poco así, es porque estamos en directo siempre, recuérdelo. Aquí nunca estamos en diferido. Y el día que lo estuviéramos, lo decimos. Aquí no hacemos falsos directos, sino verdaderos y absolutos directos. Por tanto, estamos en vivo, estamos en directo y la información es igualmente en directo y en vivo. Dicho esto, voy a ponerle en pantalla el tema de cuál estamos hablando. Aquí lo tengo. Las FDI lanzan ayuda aérea a Gaza por primera vez y prometen implementar lo que se llama las pausas de ayuda humanitaria. Le pongo una de las imágenes en pantalla para que nos sirva mejor de referencia. Mire, lo que dicen los medios de comunicación, que en un aparente cambio de actitud, ante la fuerte presión internacional, el ejército afirma, las FDI, haber tomado una serie de medidas destinadas a mejorar la situación humanitaria de la franja, refutando, por tanto, la falsa afirmación de hambruna deliberada. Esto, quien lo ha hecho, como ustedes saben, ni más ni menos que la ONU, que es la primera. Bueno, la ONU no vamos a echar toda la culpa a la ONU, claro, pobrecillos, ¿verdad? Pobrecitos los de la ONU. No es que sean exclusivamente los malos de la película, son también los malos de la película, los muy malos de la película. Es Hamás quien ha almacenado, otra vez insisto en este dato, la ayuda humanitaria, no digo guardado, porque no es que significa guardado, es que la ha acumulado, impidiendo que llegue a la población en general, y con esto produciendo una presión sobre la forma en que Israel estaba repartiendo la ayuda humanitaria juntamente con Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hacer cambios, ha dicho Israel. Vamos a cambiar el escenario. Se lo digo de esta manera. Israel ha realizado su primer lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria a Gaza hoy mismo, hace pocas horas. Hoy es domingo, ¿verdad? Bueno, pues hace muy pocas horas, al amanecer, con la luz del día, aproximadamente, se ha lanzado ayuda humanitaria. Bien, esto es la primera vez que se hace desde el principio de la guerra en curso contra Hamás. Y además se ha comprometido a detener los combates en ciertas partes de la franja para crear pasajes seguros. ¿Sabe usted para quién? Sí, para las Naciones Unidas, para la ONU, para que ellos distribuyan a la población de Gaza la ayuda humanitaria. O sea, aquí es una jugada perfecta como siempre. Dice la ONU que hay hambruna. Bien. Dice Israel, no lo hay porque Gaza está saturada de alimentos al máximo. Sobran, se pudren. Pero es que lo controla Hamás. Vuestros amigos. ¿Que queréis distribuirla? Mira, vamos a poneros la ayuda en la puerta de la casa, pero distribuidla vosotros. Si sois tan amigos de Hamás y tan buena gente, distribuidla vosotros e impedir que Hamás la tome. Eso, teóricamente, sería así. Ahora, el asunto, que es un análisis que hago diferente ahora, el asunto es que quien lo va a guardar, quien lo va a proteger esa ayuda humanitaria, o quien la va a tomar, realmente va a ser la población que va a ir a por ella. Y ahí los de Hamás van a tener que enfrentarse a muchos puntos de distribución. Porque sabe usted qué estaba haciendo Hamás, ¿no? Lo sabe. Hamás está atacando los puntos de distribución que tiene Estados Unidos e Israel. ¿Por qué enfatizo siempre lo de Estados Unidos, Israel y Estados Unidos? Porque es que anoche hablamos de algo tan importante que está en marcha. Y esto que estamos viendo ahora forma parte del tema que tratamos anoche. Y le pido, si tiene usted a bien y le parece y quiere entrar en el contexto de lo que estamos diciendo, vea usted el último programa anterior a este, que fue en la noche del sábado por la noche. Hoy estamos, ya digo, aquí en nuestro amanecer, las 6:45 de la mañana en España, las 7:45 en Israel. Vea ese programa, porque es muy interesante lo que está pasando. Es una acción que ha tomado Israel conjuntamente con Estados Unidos, porque lo que ha dicho es, mira, no hay manera de que jamás quiera devolver a los rehenes. O sea, en otras palabras se lo digo, ya Israel
y Israel y Estados Unidos han dicho de Hamás, Israel y Estados Unidos, que están convencidos de que no quieren liberar a los rehenes. Esto ya lo han dicho de forma oficial. Entonces han dicho, bueno, pues si no quieren, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar ahí? ¿Nos retiramos de Gaza y los dejamos allí a los rehenes y que cuando quieran los de Hamás los liberen? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que se ha planteado Israel y Estados Unidos. Pues vamos a hacer acciones, vamos a tomar acciones, y estos datos son importantes, porque le estaba poniendo en pantalla no solamente lo que están haciendo en cuanto a la ayuda humanitaria lanzada de esa manera a lugares específicos para que jamás no los tome, sino también se está hablando de, hemos dicho, de tener los combates en ciertas partes para permitir que la población civil, entrecomillado, la pueda tomar enfrentándose con Hamás. Aquí el asunto es que el enfrentamiento va a ser contra Hamás, porque Hamás ya no puede controlar todo eso. Lo que intenta Hamás es tomar el control total de Gaza, como siempre lo ha tenido. Pero ahora, que no queréis, que no permitís que la gente vaya a tomar la ayuda, porque los de Hamás disparan a la gente que va a tomar la ayuda a los centros de distribución de Estados Unidos e Israel. Los dispara, los mata y después dice que ha sido Israel. Esto es de primero de información, si lo puedo decir de esta manera. El que no sabe esto es que ya no entiende nada en la vida. Lo sabe hasta la ONU, pero claro, como la ONU tiene el veneno intrínseco anti-israelí, o sea, la ONU se ha, ¿cómo se dice la palabra? Se ha pinchado en vena el antisemitismo. Se lo ha pinchado en vena. La sangre que corre por las venas, entrecomillado, esto es una forma de hablar, del cuerpo de la ONU, es antisemitismo puro y duro, venenoso. Por tanto, no hay nada que pueda hacer ni Israel ni Estados Unidos en este caso que le pueda convencer al conjunto del cuerpo de la ONU de lo que hace Israel es con un propósito de liberación a los rehenes. Eso se lo digo yo ahora. Pero como hay ese veneno y quieren ayudar a Gaza, porque quieren ayudar a Gaza, pero no a Gaza, esto si fuera a Gaza, quieren ayudar, no quieren, lo han hecho, lo siguen haciendo y lo dejarán de hacer en su momento, es la ayuda a Hamás. Por tanto, lo que está pasando ahora con esta distribución de ayuda humanitaria en ciertos lugares es quitar la oportunidad de que Hamás controle la distribución o dispare a la gente que va a por la distribución. Mire, ha hecho, por tanto, Israel una serie de pasajes, dijéramos así, seguros, para que sean las Naciones Unidas las que distribuyan esos alimentos. Te los voy a poner en la puerta y tú si quieres los distribuyes. Ya no tiene excusa, no va a decir, no, es que no hay alimentos, es que no llega ayuda. Bueno, si te lo estoy poniendo en la puerta de casa, ¿qué quieres? ¿Que te mande a los servicios que llamen al teléfono de Hamás? Oye, tráenos 2 latas de sardinas y 4 refrescos. ¿Lo que queréis entonces? Bueno, mire, la serie de anuncios ha parecido marcar, sí, es verdad, un cambio bajo, esto también es verdad, la fuerte presión internacional sobre Israel, que entre marzo y mayo de este año hablamos, prohibió toda ayuda de entrada a Gaza. ¿Por qué? Pues porque los rehenes estaban recibiendo de ayuda nada, ni medicinas, ni comida, ni agua. Esto es la ley de la justa retribución. Que tenéis comida y no la repartís, pues entonces nosotros vamos a quitar el flujo de comida, porque como no la repartís, parece que sé que os sobra, pues no vamos a dejar que entre para que la utilicéis contra la población civil, porque lo que hacen es retenerla, por eso se han puesto puntos de distribución. Bien, dicho esto, resulta que Israel ha intervenido y ha dicho, bueno, vamos a apoyar la distribución de gran parte de la asistencia a través de contratistas privados norteamericanos, lo recuerdan, en áreas designadas. Esa es la primera implementación. Un mecanismo que
lo que están diciendo ha provocado una creciente reacción de los informes de cientos de solicitantes de ayuda que fueron asesinados a tiros. ¿Por quién? Esa es la pregunta clave, oiga, ¿por quién? O sea, que usted cree que Israel e Estados Unidos pondrían puntos de distribución para que las gentes fueran a tomar su ayuda y los que vayan lo van a disparar. ¿Usted cree que eso tiene la menor sentido lógico y además propagandístico para Estados Unidos e Israel? Absurdo. Falsamente. Falsedades, pero lo ha utilizado la ONU. No, es que resulta que la gente va y les dispara. ¿Quién les dispara? ¿Los de Hamás? Bueno, pues entonces Israel, vamos a tomar medidas. Esto es muy fácil. Por aquí o por allá. Israel ha argumentado constantemente, siempre, que no está restringiendo la distribución de ayuda humanitaria de la ONU, ni siquiera de la ONU. El organismo internacional ha hablado que los grupos humanitarios han estado afirmando que las restricciones de Israel impiden que se entregue los bienes. ¿Qué bienes? Latas de sardinas, insisto, tomate, aguacate. ¿Qué es lo que le están dando? Porque, oiga, lo que quiere Hamás es que no haya restricciones de la entrada ni que se examine lo que entra. Esto también yo creo que tiene un poco de entendimiento. O sea, no quiere que Israel intervenga en la introducción de ayuda humanitaria, que sea la ONU, pero es que quiere que no se examine, que no se fiscalice, que no se vea, que no se analice lo que llevan los camiones de la ONU o lo que lleven lo que sea. Esto también es un indicativo de cuál es o qué se pretende hacer. Dicho esto, hay una creciente campaña de presión contra Israel. En estos últimos días la hemos visto terrible. La ONU, las ONG, ya vimos hace pocos días, las ONG, 133 ONGs de todo pelaje, de todo pelaje, se dice aquí, impidiendo, hablando mal de Israel, que si son los culpables, etcétera, etcétera. La ONU, las ONG, los grupos de presión, el G7, el G40, todo el mundo. El Estado más religioso del mundo, oficial, todo el mundo contra Israel. Todo el mundo. No sé si algún extraterrestre bajó y se puso también. Digo yo, porque es que ya... Bueno, pues esto, ¿por qué? Ahora digo, ¿todo esto por qué? Porque no hay distribución de ayuda humanitaria, porque no hay comida. Primeramente, hay distribución de ayuda humanitaria. Segundo, sí hay comida y sobra, y se pudre de lo que hay. Tercero, ¿por qué? Lo que se quiere hacer es que Israel ceda a las presiones de Hamás. Yo le explico el por qué y luego el para qué. ¿Por qué? Porque quieren que Israel ceda. ¿Y en qué ceda? Pues en que salga de Gaza antes de que liberen a los rehenes. Este es el dato más importante que usted y yo hoy tenemos que entender y el cual nos sirva de base para nuestras oraciones, ruegos, peticiones, intercesiones, etcétera, etcétera. Esta es la base. Es un mecanismo contra Israel internacional. La mentira. Ese es el mecanismo más viejo y más terrible usado por la humanidad en su conjunto, pero específicamente por la ONU, que tiene entre su, insisto, en ese veneno antisemita que se ha pinchado en vena, tiene la mentira. Hay tres cosas que definen la maldad, y cuando hablo de la maldad que viene de lo más profundo, de lo más oscuro, la maldad diabólica, que algunos la crean, otros no, eso ya es otro tema. Son tres conceptos básicamente que definen lo que es el mal y que es parte del ADN, lo digo así, para que todo el mundo lo entienda, de los infiernos, voy a decirlo así. Y es la mentira, el robo y el asesinato. Todo aquello que contenga mentira, robo y asesinato procede literalmente, directamente, absolutamente de los infiernos. Le hace la ONU. Esta es la definición que está escrita, no es una opinión, no es un análisis, no es que don José ha dicho de repente, es que está escrito tal cual se lo estoy diciendo. Por tanto, la ONU, por medio de Hamás, roba, engaña, miente, roba, asesina. Eso es lo que hace Hamás, con la colaboración inestimable de la ONU, que le facilita
todo lo que sea necesario. ¿Que queréis ayuda humanitaria libre de fiscalización? Que no lo puedan vigilar, no la mandamos. ¿Que queréis millones de dólares para que necesitados, para que podáis pagar a los que están haciendo terrorismo? Porque, oiga, los terroristas no trabajan gratis, Os lo mandamos. ¿Qué es lo que queréis? ¿Y todo esto para qué? Para intentar destruir a Israel. O sea, podríamos decir en palabras breves y sencillas, antes de que usted esta noche vaya a descansar, o los que empezamos el día y tenemos que despejarnos y abrir nuestros ojos y qué es lo que está pasando ahora, tiene que saber que lo que intenta la ONU es la destrucción de Israel. Punto y aparte. Luego, ¿cómo? De muchas maneras. Pero el objetivo de la ONU, cada vez que se levanta, lo digo entrecomillado, se levanta la ONU y se reúne en la Asamblea General de la ONU, dicen, hoy de qué podemos acusar a Israel. Pues de esto y del otro. Venga, a firmarlo. Vamos a tomar café ahora. Ese es el trabajo de la ONU. La ONU no hace nada, absolutamente nada más, que acusar a Israel. Mire que hay declaraciones terribles, guerras, hambrunas en el mundo entero. Usted no escucha nada, no escucha. Persecución de cristianos, asesinados, y el Estado más grande religioso del mundo no dice ni pío. Justamente ni pío. No dice nada. Pero fíjese lo que está pasando con Gaza. Bueno, Israel, por tanto, ha cambiado de paso. Lo ha cambiado y lo ha cambiado en la marcha. Y ahora de repente Hamás está en pánico porque dice, ¿esto qué es? O sea, ahora de repente la ayuda humanitaria nos llega de Israel, pero directamente a la puerta de casa. Sí, bueno, han hecho un servicio de entrega a domicilio. Israel ha implementado un servicio de entrega a domicilio de ayuda humanitaria. Por tanto, jamás no podrá tocarla o se tendrá que enfrentar con aquellos que reciben la ayuda humanitaria. Y mire una cosa, hay grupos dentro de Gaza en contra de Hamás y de la yihad islámica, que pueden ser iguales, similares, pero que se enfrentan a Hamás, armados. Entonces se lo va a ver de otra manera ahora. La situación va a cambiar. No es que va a cambiar, no, me he expresado mal. Ha cambiado por completo. Porque ahora hay una nueva actuación de Israel, e insisto, Estados Unidos. Anoche dijimos una cosa que es muy importante, que no fue nada más anoche, no es que lo dijéramos anoche y se quedó ahí. Llevamos diciéndolo años, e insisto, es un poco ampliar mi forma de hablar. No más desde hace cuántos días, estamos en el día 660 desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 2023. 660 días han pasado. Pues desde el primer día, desde prácticamente el primer día, y todo esto está grabado. O sea, no es que yo diga aquí una cosa que yo me he inventado. ¿Sabe usted que todos los programas, desde que empezó la guerra, empezamos con uno a la semana y enseguida dijimos, uno se nos queda cortísimo, y empezamos a implementar 2 programas a la semana, digo al día, hacíamos uno al día. Después dijimos 1 al día se queda corto, 2 al día se nos queda corto, 3 al día, lo que estamos haciendo ahora, y a lo mejor se nos queda corto. Pero ya hemos dicho, desde primeros estadios de los programas, que la intervención de Estados Unidos en Gaza está asegurada. Por tanto, ahora lo que le estamos diciendo, para cerrar este ciclo informativo de la primera hora de la mañana y que usted pueda ir a descansar tranquilamente, y insisto, los que empezamos el día tranquilamente, sepa que la intervención de Estados Unidos e Israel en Gaza no es que vaya a ser posible, es que ya está en marcha. Y hace tiempo, ¿por medio de qué? Por medio de las empresas que son de seguridad, que son norteamericanas, y que tienen que ser sí o sí, expertos militares. No son empresas de seguridad al estilo normal, dijéramos, que pueden estar en un centro comercial o en ciertos lugares también, y no estoy quitándole nada, ni mucho menos, al contrario, son gente muy entregada a su trabajo, muy difícil trabajo. Pero la empresa de seguridad en Gaza son mucho más que todo eso, mucho más que una empresa de seguridad, y ya están pie en tierra en Gaza. Lo que estamos viendo ahora con esta noticia del primer día, de primeras horas de la mañana, hoy, esta noticia de ahora, esta noticia de hace pocas horas,
De hecho, le digo exactamente, sobre las 5 y pico de la mañana, hora de Israel, que serían aquí las 4 y pico, Israel está lanzando ayuda aérea en ciertas partes de Gaza. El objetivo es que Hamás no lo tome y que la ONU, que está tan comprometida con Hamás, que intervenga y ayude en la distribución. Y además, con la confianza y la seguridad, que esto aparte lo decimos nosotros, y es que la intervención está próxima a una intervención masiva de Estados Unidos, el ejército norteamericano y las FDI en Gaza. Es inestimable la colaboración que se está haciendo. Como se ha hecho, ¿dónde? ¿Recuerda usted? En el Yemen, por ejemplo, ir un poquito más lejos. O Irán, por ejemplo. O en el Líbano, por ejemplo. O en Siria, por ejemplo. O en Irak, por ejemplo. O sea, que no es nada nuevo. A ver si alguien me dice, no, pero es que esto es una cosa que es imposible. Pero oiga, si se lleva haciendo ya mucho tiempo. Así que atentos a estas horas que vienen, porque vamos a ver muchos cambios. Yo le digo que, le pongo titular, Hamás está en pánico, porque Israel está enviando ayuda aérea a Gaza. Esto es la última información, insisto, de hace, cuando está amaneciendo el día en esta parte del mundo. Así que les animo a continuar con nosotros. Permítanme, creo que tengo aquí la pantalla. Sí, la tengo aquí. Les animo a continuar con nosotros en las próximas ediciones, que son a las 12 del mediodía, la próxima. Si hay algo trascendente, que lo puede haber, ya le digo que lo puede haber. Abrimos un directo, ponemos el anuncio 15 minutos antes, lo que sea, y llamamos la atención para que usted tenga la información. ¿Y para qué es la información? Insistimos, para saber más. Bueno, mire usted, para saber más, la CNN, para saber más y peor, la CNN, la DW, la Televisión Española, la RAI, etcétera, 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 Reuters, todas las agencias informativas. Para saber información, la que quieran. Para análisis, que tienen como base la bendición a Israel. Gracias por estar en Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad. Y siempre, siempre, bendiciendo a Israel. Ese es nuestro leitmotiv, esa es nuestra línea editorial, bendecir a Israel. Así que, estimados amigos, nos vemos después, descansen tranquilamente, plácidamente, empezamos el día con alegría y nos vemos después. Le pongo el anuncio del viaje a Israel. Gracias por su atención, un fuerte abrazo y que tengan los que empiezan un domingo, que lo empiecen con alegría, los que están ya para entrar, pues igual, con muchas bendiciones para todos. Gracias por su atención. Fíjese qué anuncio más interesante, Nos vemos luego. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online. Y muy pronto, más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel. Viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.